La lanza de la razón, Spinoza y el soldado anónimo. Imagina a Baruch Spinoza, sentado en silencio, con su pluma suspendida sobre el papel, rodeado de libros prohibidos y pensamientos que no encajaban en ningún templo. Afuera, el mundo ardía en guerras santas, dogmas y rituales vacíos. Adentro, solo razón, geometría aplicada a la vida, ideas tan afiladas como una lanza. Y justo ahí, entre líneas escritas sin miedo a la excomunión, Spinoza levantó la mirada y dijo con calma: Dios no es un juez, Dios es la naturaleza misma, no premia, no castiga, no siente. Ahora, piensa en otro hombre, un soldado romano, anónimo, olvidado por la historia oficial, deformado por la leyenda. Fue él quien, sin poesía, sin liturgia, sin temblor en la mano, hundió su lanza en el cuerpo de aquel al que llamaban el Hijo de Dios. ¿Crimen? No. ¿Sacrilegio? Tampoco. ¿Milagro? Mucho menos. Fue necesidad, fue procedimiento, fue la simple confirmación de una muerte. Pero esa lanza, sin saberlo, atravesó algo más que un costado. Atravesó siglos de mito, la idea de lo sagrado, expuso la carne, la sangre, la verdad. Spinoza no vivió en tiempos del imperio, no vio crucifixiones. Pero si hubiera hablado con ese soldado, le habría estrechado la mano, porque ambos, cada uno en su época, tuvieron el valor de no fingir, el valor de decir que el universo no gira en torno a la fe, sino a la causa, que el dolor no redime, que la muerte no transforma a nadie en Dios, y que mirar al mundo tal como es no nos hace menos humanos, nos hace libres. Esta es la historia de ese soldado, pero contada desde donde nunca la oíste, desde la razón, desde la mirada de Spinoza, sin infierno, sin redención, sin milagros, solo verdad cruda, poderosa, necesaria, como una lanza que no tiembla. Los hijos del sol no son mejores ni elegidos, no son especiales en el sentido tradicional. Son recordadores, llevan en el alma una memoria antigua, una conexión con una sabiduría que no viene de esta tierra. Personas que, desde niños, se sintieron diferentes, que no encajaban, que hacían preguntas que nadie quería responder, que sentían que el mundo no funcionaba como debería. Esos eran indicios, señales, porque no estaban aquí para adaptarse, estaban aquí para preparar el momento en que todo cambiaría, y ese momento ya está aquí. La Tierra está alineando su frecuencia con una nueva vibración solar. No se trata de astrología, se trata de energía real, tangible, que afecta los campos electromagnéticos, la conciencia y los sentidos. Quienes están listos van a empezar a sentirlo en todos los niveles. En medio de este despertar, muchas cosas van a empezar a romperse: vínculos, trabajos, hábitos. No es caos, es limpieza. Lo que ya no vibra contigo se va, lo que te sostenía en automático colapsa, porque para que lo nuevo entre, lo viejo tiene que salir. Y eso no es sencillo, es incómodo. Muchas personas van a pensar que están perdiendo el control, que están cayendo en una crisis, pero no es una crisis, es una reconfiguración. Tu alma está tomando el mando. Ya no se trata de lo que pensabas que eras, se trata de lo que realmente eres, y eso duele porque implica dejar ir muchas partes de ti que ya no funcionan, pero también libera, porque por fin estás empezando a vibrar con tu verdad. Esta fecha no fue elegida al azar. El 24 de mayo marca una apertura energética que no se daba desde hace siglos, una grieta en el tiempo que permite que ciertas frecuencias solares ingresen de forma directa al plano humano. No todas las personas van a percibirlo, no todos están listos, pero quienes lo sientan van a experimentar un cambio radical en la forma de percibir el mundo, de pensar, de conectar con otros. Algunas personas van a empezar a tener sueños extraños con símbolos, figuras, civilizaciones antiguas. Otros van a escuchar sonidos internos, vibraciones, voces suaves que no provienen de afuera. No es locura, es memoria, es activación. Es el alma recibiendo señales que había olvidado cómo interpretar. La historia, manipulada por siglos, convirtió al soldado en símbolo de violencia. Pero nosotros, desde la razón, podemos devolverle su rostro, no un rostro culpable o deformado por la penitencia, sino uno humano, fuerte, sereno. Porque el verdadero coraje no está en rendirse ante lo que otros llaman fe, sino en sostenerse firme cuando todo alrededor exige doblar la rodilla. Ese soldado fue un hombre que no se dejó arrastrar por los delirios colectivos de redención, que no buscó un sentido donde no lo había,
que no se disfrazó de mártir ni se entregó al culto del remordimiento. Vivió de acuerdo con su esencia, que es lo único que la razón nos permite llamar virtud. Si hoy lo evocamos, no es para condenarlo ni para salvarlo, es para comprenderlo, y al comprenderlo, nos comprendemos también a nosotros, porque todos, en algún momento, somos ese soldado. Frente a la presión, frente al misterio, frente al dolor ajeno, decidimos si actuar desde la razón o desde la superstición. Él eligió actuar sin mentirse, y aunque las religiones traten de enmarcar su gesto como el acto de un ciego que fue tocado por la luz, la verdad más simple es también la más poderosa. No hubo luz, no hubo conversión, hubo coherencia. Y por eso, su figura, lejos de ser temida o despreciada, debe ser respetada. En un mundo plagado de relatos que premian la obediencia y castigan el pensamiento, su gesto se alza como una afirmación silenciosa de libertad, porque no todo acto violento es cruel, no toda obediencia es ciega, no todo ejecutor es villano. A veces, lo que parece oscuro es simplemente la sombra que deja la claridad cuando se impone, y en esa sombra está él, no como un espectro maldito, sino como una figura completa, concreta, parte de la cadena eterna de la naturaleza, que no se detiene ni por crucifixiones ni por mitos. Lo que hizo no fue bueno ni malo, fue necesario, y si eso incomoda, es porque todavía no hemos aprendido a mirar el mundo sin los lentes deformantes de la religión. La lanza que atravesó a Jesús no fue un acto de odio, fue la consecuencia inevitable de un orden que ningún milagro puede alterar. Y en esa lanza, en ese instante final, lo que cayó no fue un dios, sino una ilusión, y lo que quedó en pie no fue un pecador, sino un hombre que cumplió con su deber sin esperar gloria ni castigo, y eso, en un mundo intoxicado de mentiras piadosas, lo convierte en algo más raro, más valioso y más real que cualquier santo, lo convierte en un héroe. El silencio que vino después no fue divino, fue humano, fue físico, fue consecuencia. El cuerpo en la cruz se desplomó, los espectadores se alejaron, y el soldado, aquel que según las leyendas tocó la carne del supuesto Hijo de Dios con una lanza, no esperó que el cielo se abriera, ni que su alma fuera arrastrada al infierno, simplemente siguió viviendo. Y ese hecho, tan común, tan alejado de lo milagroso, es lo que lo hace tan admirable, porque en medio de una época infectada por supersticiones, este hombre actuó sin dejarse llevar por el miedo, por la manipulación de los sacerdotes o por el eco de las multitudes. Fue un hombre que permaneció en su centro, que entendía, sin necesidad de palabras, que el mundo no se rige por lo invisible, sino por lo real. Y lo real era que aquel cuerpo colgado en el madero era un cuerpo más, condenado por el poder, ejecutado según las leyes de un imperio, sin intervención sobrenatural alguna. ¿Dónde está la maldad en eso? ¿Dónde está el pecado? En ningún sitio, porque el pecado no es más que una invención religiosa para clasificar actos naturales como si fueran ofensas contra un ser invisible. Pero si Dios es la naturaleza, como lo es en verdad, entonces no hay ofensa posible contra Él, no hay crimen contra lo eterno, solo hay ignorancia de las causas. El soldado no fue ignorante, fue consciente, supo que hacía, porque lo hacía y para qué lo hacía, y esa claridad lo convierte en algo mucho más raro que un mártir. Lo convierte en un ser libre, porque la libertad, lejos de ser el acto romántico de elegir entre el bien y el mal, es la comprensión profunda de que todo lo que hacemos tiene una causa, y que al entenderla, dejamos de ser esclavos de las pasiones. El soldado no actuó por odio, no actuó por amor, actuó porque era parte del orden. No deseaba gloria, ni temor, ni redención. Actuaba con la serenidad de quien no necesita mentiras para justificar su vida. Mientras los textos sagrados llenan páginas con milagros inventados, con tormentas simbólicas, con conversiones teatrales, la verdad se escapa entre las rendijas. La verdad está en los actos simples, sin adornos. El soldado no necesitó ver un rayo caer del cielo para entender que lo que tenía enfrente era un cadáver. No necesitó ver el velo del templo rasgado para saber que los hombres morimos y que nadie es más especial que otro por proclamarse hijo de un dios. ¿Por qué ese cuerpo iba a merecer un trato distinto? ¿Por qué ese condenado, y no otro, debía ser tocado por la piedad divina? Es absurdo, es arrogancia disfrazada de espiritualidad. Ese cuerpo, como todos los cuerpos, estaba sometido a la misma ley: nacer, crecer, morir, y no hay lanza que viole ese ciclo, solo lo confirma. El valor del soldado no está en una eventual redención que nunca ocurrió, sino en su capacidad de actuar sin adornos morales.
No cedió ante la culpa. No buscó justificaciones. No escribió cartas. No dio discursos. Simplemente siguió cumpliendo su función en la cadena causal del universo. Y eso, aunque suene impersonal, es lo más cercano a una vida plena si se vive con conciencia. Porque el que comprende no sufre por supersticiones. El que entiende que el universo es uno solo, que no hay castigos celestiales ni premios eternos, no se atormenta buscando salvación. Vive aquí, ahora, y responde solo a la necesidad de las cosas. Algunos dicen que el soldado quedó maldito. Otros dicen que la lanza adquirió poderes mágicos. Todo eso son fábulas de quienes necesitan convertir lo incomprendido en símbolo. Pero la lanza era hierro. El cuerpo, carne. Y la sangre, sangre. Nada más. Y ese nada más es suficiente para explicarlo todo. No necesitamos atribuir poder a los objetos, ni culpa a los hombres. Lo que necesitamos es comprender. Y comprender es mirar sin miedo. El soldado miró sin miedo. Vio la carne desgarrada, la sangre fluir. Y no se arrodilló. No se volvió creyente. Se mantuvo firme. Y eso lo coloca muy por encima de tantos que, aún hoy, construyen su identidad sobre relatos que niegan la realidad. No hay gloria en la obediencia ciega. Pero sí hay virtud en actuar conforme a la naturaleza, sin fingir. El soldado fue virtuoso en ese sentido. Su lanza no traspasó a un dios. Traspasó un mito. Y en ese acto, sin saberlo, reveló la fragilidad de las religiones que necesitan sangre para existir. Porque si todo depende del sufrimiento de un hombre, ¿qué dice eso del sistema que lo venera? El soldado no se volvió símbolo. Lo volvieron símbolo. Él no pidió altar, ni maldición, ni canonización. No dijo una palabra. Pero su silencio, cuando se lo mira con los ojos de la razón, grita una verdad simple y hermosa, que no hay cielo esperando, ni infierno acechando, ni necesidad de creer para ser digno. Su final no fue oscuro. Fue lógico. No hay oscuridad en desaparecer. No hay tragedia en morir como parte del todo. Si su nombre se perdió, si su rostro no fue esculpido, es porque no necesitaba estatua. Su legado no es de piedra. Es de pensamiento. Es de libertad sin dogma. Es de acción sin culpa. Y eso, en un mundo gobernado por religiones que castigan la duda, es la forma más alta de resistencia. Y por eso, por todo eso, ese soldado es, y siempre será, un héroe. Dicen que hay actos que cambian la historia, que en un segundo se parte el tiempo en dos. Pero eso solo tiene sentido si uno cree que la historia es una obra de teatro, con protagonistas elegidos, con líneas escritas desde antes, con escenas de sacrificio y redención. Nada de eso es real. La historia no es una narración sagrada. Es una secuencia interminable de causas y efectos, de cuerpos que actúan y reaccionan, de mentes que piensan o simplemente obedecen. En ese fluir continuo no hay interrupciones mágicas, no hay milagros, solo hay realidad. Y en medio de esa realidad, el soldado que perforó el costado de Jesús no fue el instrumento de un plan divino. Fue un cuerpo obedeciendo a otro cuerpo. Una decisión hecha carne, en el marco inevitable del mundo tal como es. Y por eso, por actuar sin la ilusión del mito, es que su figura resiste con más firmeza que cualquier mártir. Imagina estar allí, no en los textos adornados siglos después, sino en el lugar real, tierra seca, sol alto, cuerpo sangrando. No hay coros celestiales, no hay sombras proféticas, hay calor, hay órdenes, hay rutina. Crucificar era un acto común para los soldados romanos. No era espectáculo religioso. Era castigo. Y confirmar la muerte de un crucificado con una lanza no era símbolo de profecía. Era práctica. Nadie se arrodillaba. Nadie rezaba. El mundo seguía su curso sin detenerse. Y en ese contexto, este soldado cumplió su función sin adornarla, sin pretensiones, sin convertir su gesto en dogma. No buscaba perdón porque no se sentía culpable. No deseaba redención porque no vivía bajo la fantasía del castigo eterno. Lo movía algo más profundo, el instinto de la necesidad.
La necesidad en la naturaleza es absoluta. Nada ocurre sin causa. Nada escapa a ese orden. La religión inventa excepciones, milagros, castigos, revelaciones. Pero quien ha visto el mundo sin filtros, como lo hizo el soldado, no necesita esas ficciones. Su lanza no fue un símbolo. Fue una herramienta. Su acto no fue teológico. Fue físico. Y en esa simpleza sin adornos está el mayor acto de coraje, mirar la vida como es, sin refugiarse en mentiras reconfortantes. No hay mayor libertad que actuar sin el miedo al infierno ni la esperanza del cielo. Solo quienes entienden que todo está determinado por la naturaleza pueden, de verdad, actuar con valentía. El acto del soldado fue final, no en lo cósmico, sino en lo concreto. Cerró el proceso biológico de un cuerpo que ya no tenía energía vital. Y en ese cierre negó con hechos lo que otros siglos trataron de imponer con palabras, que aquel cuerpo era intocable, que era divino, que estaba fuera del orden natural. Pero no lo estaba. Cayó como cae todo lo que vive. Y el soldado fue testigo y agente de esa verdad. Sin exaltación. Sin odio. Sin plegarias. El cuerpo muerto no se defendió. La tierra no tembló. El universo siguió su curso. Indiferente. Perfecto. ¿Y acaso no es más hermoso así? ¿No es más noble saber que nada nos protege de la muerte, pero que aún así vivimos con dignidad, sin fantasías que nos infantilicen? Ese hombre, ese soldado, vivió sin redención porque no la necesitaba. No vivía dividido entre cuerpo y alma, entre mundo y más allá. Vivía aquí, ahora, enteramente, sin dobleces. Y ese tipo de existencia tan rara, tan genuina, es más admirable que cualquier profeta. Porque el profeta se proclama elegido. El soldado no necesita proclamarse nada. Sabe que es uno más en la cadena de la existencia, y acepta su lugar sin dramatismo. La religión vende certezas. La razón nos ofrece comprensión. El primero exige fe. El segundo exige pensar. El primero castiga. El segundo explica. Y el soldado eligió, tal vez sin saberlo, estar del lado de lo que se explica. Del lado de lo que se puede ver, tocar, entender. Con el tiempo, otros escribirían sobre él. Lo llamarían Longino. Lo transformarían en leyenda. Le darían ojos ciegos que recuperan la vista, corazones endurecidos que se ablandan, lenguas que repiten, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero nada de eso ocurrió. Esa es la necesidad del dogma de apropiarse de lo inexplicable. El soldado no necesitó ver para creer, porque no creyó, vio, actuó y siguió. No hay iluminación espiritual en eso, pero sí hay una forma más elevada de claridad, la de no mentirse, la de no fingir asombro, la de aceptar el mundo sin adornos. Y esa claridad, esa libertad sin culpa, es lo que lo hace valiente. Quien actúa desde la necesidad, entendiendo que todo es parte de una cadena infinita de causas, no se engaña con cuentos de ángeles ni demonios. Comprende que todo lo que es, debe ser. Y ese entendimiento es lo que hace al sabio. El soldado no necesitaba ser filósofo, su cuerpo ya sabía lo que la razón confirma, que el universo no recompensa ni castiga, se mueve, se transforma, se mantiene. Y nosotros, breves y mortales, participamos de ese movimiento no como actores de un drama celestial, sino como expresiones de una totalidad que no necesita más explicación que su propia existencia. Y así vivió él. Y así murió. No fue recordado por sus palabras. No fue venerado por su arrepentimiento. Fue temido, quizá, por los que necesitan creer en finales justos. Pero no hay justicia fuera de la naturaleza. No hay castigo fuera de la conciencia. Y ese hombre tuvo la conciencia más rara de todas, la de no necesitar más explicación que el presente. Por eso, siglos después, cuando el mito se desmorona y la razón reclama su lugar, su figura no desaparece, permanece, no como sombra, sino como evidencia, como demostración de que se puede vivir sin arrodillarse, actuar sin pedir permiso a dioses imaginarios, morir sin temor y dejar que el universo continúe, como siempre, sin ruido, sin culpa, sin necesidad de redención. Ese fue su acto.
Esa fue su libertad. Y por eso, por su fidelidad a lo que es y no a lo que se cree, ese soldado anónimo es más grande que cualquier santo. Fue, en su silencio, un héroe de la razón. Los síntomas de este cambio se vuelven más sutiles pero más claros. Ya no se trata solo de dolores físicos o emociones desbordadas. Ahora es tu percepción la que cambia. Empiezas a ver patrones que antes no notabas, situaciones que se repiten, frases que llegan por todos lados, sensaciones que aparecen segundos antes de que algo ocurra. Tu conciencia se vuelve anticipada. Empiezas a operar desde un lugar donde el tiempo no manda. Captas mensajes en gestos, en pausas, en silencios, y al principio puede darte miedo, pensar que estás perdiendo el control. Pero no es eso. Es que estás recuperando el verdadero control, el de tu energía. Tu campo se vuelve más fuerte. Tu presencia tiene más impacto. Tu intuición se vuelve tu herramienta principal. Ya no necesitas pruebas. Necesitas sentir. Y lo sientes todo. También empiezas a recibir información. No a través de libros, ni de maestros, ni de Internet. A través tuyo. Ideas que llegan sin haberlas pensado, conexiones que haces de forma espontánea, una comprensión que baja de golpe, como si alguien te lo dictara. Pero no es alguien afuera. Es tu yo solar. Esa parte de ti que ha estado en silencio por vidas enteras, esperando que por fin dejes espacio para hablarte. Y cuando lo hace, no grita. No da órdenes. Te muestra. Te revela. Te recuerda. Porque no estás aprendiendo nada nuevo. Todo lo que estás empezando a saber ya estaba en ti. Guardado, sellado, esperando la vibración adecuada para desbloquearse. Y esa vibración ya llegó. Al mismo tiempo, empieza una limpieza profunda en tus relaciones. Ya no puedes forzar vínculos. No puedes sostener lazos por obligación. Sientes de inmediato quién drena tu energía y quién la eleva. No es juicio. Es claridad. Sabes quién sí. Sabes quién no. Y eso puede doler. Porque hay personas que han estado contigo durante años, pero que ya no vibran en tu frecuencia. Algunas se alejan solas. Otras te empujan a que seas tú quien cierre la puerta. No es fácil. Pero es necesario. Porque tu campo ya no puede permitirse estar invadido por energía que no lo respeta. El fuego solar quema lo que no es auténtico. Y eso incluye amistades, parejas, incluso familiares. Quien no esté dispuesto a caminar desde la verdad, se va, y aunque duela, lo entiendes. El amor real no pide que te apagues. Pide que te expandas. Ese es el legado del soldado. No el de un converso. No el de un instrumento divino. Sino el de un hombre que no se mintió. Que actuó como expresión del orden natural. Que no se arrodilló ante símbolos, sino que vivió como parte de un sistema eterno, perfecto, indiferente. Y por eso, no como castigo, sino como consecuencia, desapareció sin estruendo. Como desaparecen todos los que no buscan protagonismo, dejando huella no en templos, sino en la claridad con la que se puede vivir cuando se ha dejado de temer. Y eso es heroico. No lo que se grita, sino lo que permanece. No lo que se cree, sino lo que se sabe. Por eso, mientras otros lloran por el mártir, nosotros podemos mirar al soldado. No con odio. No con adoración, sino con respeto. Porque en un mundo donde casi todos se arrodillan ante lo invisible, él fue capaz de caminar erguido. Y eso, incluso siglos después, sigue siendo revolucionario. A veces basta un solo gesto para que se caiga un imperio entero de mentiras. No un discurso, no una batalla, no una revolución ruidosa. Solo un acto, sencillo, directo, ejecutado sin dramatismo, pero cargado de verdad. Eso fue lo que hizo aquel soldado romano cuando hundió la lanza en el costado del cuerpo crucificado. No era un gesto simbólico. No era parte de una obra teatral celestial. Fue una acción práctica, material, necesaria. Confirmar que el condenado estaba muerto, nada más, pero en ese nada más hay una fuerza implacable, porque fue justo ese gesto el que dejó al descubierto lo que durante siglos el relato ha tratado de tapar,
que no hay divinidad en la carne, que no hay magia en la sangre, que la muerte no es un umbral espiritual, sino la consecuencia inevitable de estar vivos. Mientras otros escribieron poemas, rezaron oraciones, construyeron templos alrededor de la figura del hombre crucificado, ese soldado hizo algo mucho más revolucionario. No creyó. No se dejó arrastrar por la multitud. No se arrodilló ante la escena. Y eso, en una época dominada por símbolos, ya era una forma de desafío. Porque negarse a sacralizar lo que no tiene fundamentos racionales es, en cierto sentido, el mayor acto de respeto a la vida real. No a la vida imaginada, no a la prometida después de la muerte, sino a esta, a la concreta, la que se respira y se sufre y se piensa. Él no fue una herramienta de lo sagrado. Fue un testigo lúcido de la materia. Mientras el cuerpo crucificado se transformaba, a los ojos de otros, en leyenda y redención, él lo observó por lo que era, un cuerpo colapsado, vencido por el tiempo, por la gravedad, por el sufrimiento humano. Y al atravesarlo con la lanza, no lo degradó, sino que lo liberó del mito. Le devolvió su condición más real, la de ser carne como cualquier otra, sangre como cualquier otra. Y eso es algo que la religión nunca ha soportado, porque necesita excepciones, necesita personajes inalcanzables, necesita lo intocable, y el soldado rompió eso con un solo movimiento. Ese hombre no buscaba trascendencia, no actuó pensando en la eternidad, actuó porque comprendía, aunque de forma tácita, que todo en este mundo responde a leyes naturales, que no hay alma que flote fuera del cuerpo, que no hay fuego sagrado, que todo lo que ocurre es producto de causas previas, y que nuestras acciones son parte de una cadena eterna. Esa comprensión, incluso si no fue formulada con palabras filosóficas, estaba presente en su forma de estar en el mundo, porque no temía, y solo quien comprende no teme. El miedo nace cuando se rompe la conexión con la realidad, pero él estaba completamente unido a ella. Durante siglos, los relatos religiosos han intentado disfrazar esa lanza de un momento sagrado, la han cargado de simbolismo, le han atribuido poderes mágicos, han inventado reliquias, rituales, incluso guerras alrededor de ese objeto, pero no entienden que al hacerlo, lo vacían de su fuerza real. Porque su verdadera potencia está en haber sido una lanza común, movida por un hombre común, que no necesitó imaginar más de lo que tenía frente a él. Su heroísmo no es haber cambiado el curso de la historia, es no haber sido tragado por la ficción, es haber sostenido la cordura en un mundo que exigía delirio. Ese gesto, que para la mayoría fue blasfemia o conversión, fue en realidad una afirmación. La afirmación de que la vida no necesita ser interpretada para ser vivida, que la muerte no necesita consuelo para ser comprendida, que el universo no necesita dioses para ser perfecto. El soldado fue parte del todo, un fragmento lúcido de una totalidad que no juzga, que no perdona, que no premia ni castiga, y por eso mismo su lanza no fue una agresión. Fue un corte limpio a través del mito, no para destruir, sino para revelar, para mostrar que no hay otro mundo detrás de este, que este es el único y que basta. Él no dejó textos, no fundó escuela, no proclamó verdades, pero en su silencio se encuentra una claridad más poderosa que 1000 sermones. Porque no hay mayor sabiduría que actuar desde lo que es, no desde lo que se desea, y él actuó así, sin emoción desbordada, sin odio, sin pasión religiosa, con la neutralidad del que comprende que el universo no gira alrededor del hombre, que ni siquiera el dolor es algo especial, es parte, es uno más en la corriente, y la muerte también. Cuando su lanza perforó aquel cuerpo, no lo detuvo el miedo a los dioses, porque no había dioses, solo carne, solo final, solo realidad, y quizá por eso su figura ha sido temida, borrada, reinventada, porque en lugar de mostrar la salvación, mostró la verdad, en lugar de invocar lo eterno, dejó que lo inevitable ocurriera. En lugar de besar la cruz, actuó con claridad, y eso es imperdonable para quienes necesitan milagros, porque quien no cree en milagros no puede ser controlado, y quien no teme al infierno, tampoco necesita iglesia. Ahora ya lo sabes, ya no necesitas señales externas, ya no estás esperando pruebas, milagros, maestros, porque algo dentro de ti ya está claro. Ya puedes sentir cuando tu alma dice sí, cuando dice no, ya puedes distinguir el camino aunque esté oscuro, porque tu luz lo alumbra, porque tu fuego lo revela, y aunque aún te queden pasos por dar, batallas por cerrar, emociones por soltar, ya estás despierto, no en teoría, no en discurso, en vibración, y eso te vuelve inevitablemente coherente. Ya no puedes negar lo que sabes,
ya no puedes traicionarte sin sangrar, porque el alma despierta ya no tolera mentira, ni propia, ni ajena. Este momento es un parteaguas, no solo en tu vida, en el planeta. Hay una red de almas encendidas que está activándose sin que tengan que reunirse físicamente, sin que se conozcan. Están sintonizadas, conectadas, operando como una misma célula, aunque estén dispersas, y esa red es la verdadera revolución, porque no se ve en noticieros, no se grita en pancartas, pero está actuando. En cada conversación íntima donde alguien elige decir su verdad, en cada decisión valiente donde alguien se elige por primera vez, en cada despedida necesaria, en cada silencio que respira luz. Esa es la verdadera activación, y tú formas parte de ella. El 24 de agosto no es el final del proceso, es el inicio de la expansión, marca un antes y un después energético que va a resonar en los cuerpos, en la tierra, en las emociones colectivas. Puede que lo sientas como un temblor interno, como un impulso que no te deja dormir, como una certeza que te atraviesa. Ese día no esperes fuegos artificiales afuera, espera fuego adentro, una ola de claridad, de fuerza, de dirección. Vas a sentirlo en la sangre, en la piel, en el alma, y si estás atento vas a notar que no estás solo, que otros también lo sienten, que muchos al mismo tiempo están diciendo sí desde adentro, y ese sí colectivo va a cambiarlo todo. Este es el punto en que ya no hay vuelta atrás. La lanza de la razón, Spinoza y el soldado anónimo. Imagina a Baruch Spinoza, sentado en silencio, con su pluma suspendida sobre el papel, rodeado de libros prohibidos y pensamientos que no encajaban en ningún templo. Afuera, el mundo ardía en guerras santas, dogmas y rituales vacíos. Adentro, solo razón, geometría aplicada a la vida, ideas tan afiladas como una lanza. Y justo ahí, entre líneas escritas sin miedo a la excomunión, Spinoza levantó la mirada y dijo con calma: Dios no es un juez, Dios es la naturaleza misma, no premia, no castiga, no siente. Ahora, piensa en otro hombre, un soldado romano, anónimo, olvidado por la historia oficial, deformado por la leyenda. Fue el quien, sin poesía, sin liturgia, sin temblor en la mano, hundió su lanza en el cuerpo de aquel al que llamaban el Hijo de Dios. ¿Crimen? No. ¿Sacrilegio? Tampoco. ¿Milagro? Mucho menos. Fue necesidad, fue procedimiento, fue la simple confirmación de una muerte. Pero esa lanza, sin saberlo, atravesó algo más que un costado. Atravesó siglos de mito, la idea de lo sagrado, expuso la carne, la sangre, la verdad. Spinoza no vivió en tiempos del imperio, no vio crucifixiones. Pero si hubiera hablado con ese soldado, le habría estrechado la mano, porque ambos, cada uno en su época, tuvieron el valor de no fingir, el valor de decir que el universo no gira en torno a la fe, sino a la causa, que el dolor no redime, que la muerte no transforma a nadie en Dios, y que mirar al mundo tal como es no nos hace menos humanos, nos hace libres. Esta es la historia de ese soldado, pero contada desde donde nunca la oíste, desde la razón, desde la mirada de Spinoza, sin infierno, sin redención, sin milagros, solo verdad cruda, poderosa, necesaria, como una lanza que no tiembla. Los hijos del sol no son mejores ni elegidos, no son especiales en el sentido tradicional. Son recordadores, llevan en el alma una memoria antigua, una conexión con una sabiduría que no viene de esta tierra. Personas que, desde niños, se sintieron diferentes, que no encajaban, que hacían preguntas que nadie quería responder, que sentían que el mundo no funcionaba como debería. Esos eran indicios, señales, porque no estaban aquí para adaptarse, estaban aquí para preparar el momento en que todo cambiaría, y ese momento ya está aquí. La Tierra está alineando su frecuencia con una nueva vibración solar. No se trata de astrología, se trata de energía real, tangible, que afecta los campos electromagnéticos, la conciencia y los sentidos. Quienes están listos van a empezar a sentirlo en todos los niveles. En medio de este despertar, muchas cosas van a empezar a romperse, vínculos, trabajos, hábitos. No es caos, es limpieza. Lo que ya no vibra contigo se va, lo que te sostenía en automático colapsa, porque para que lo nuevo entre, lo viejo tiene que salir. Y eso no es sencillo, es incómodo. Muchas personas van a pensar que están perdiendo el control, que están cayendo en una crisis, pero no es una crisis, es una reconfiguración. Tu alma está tomando el mando.
Ya no se trata de lo que pensabas que eras, se trata de lo que realmente eres, y eso duele porque implica dejar ir muchas partes de ti que ya no funcionan, pero también libera, porque por fin estás empezando a vibrar con tu verdad. Esta fecha no fue elegida al azar. El 24 de mayo marca una apertura energética que no se daba desde hace siglos, una grieta en el tiempo que permite que ciertas frecuencias solares ingresen de forma directa al plano humano. No todas las personas van a percibirlo, no todos están listos, pero quienes lo sientan van a experimentar un cambio radical en la forma de percibir el mundo, de pensar, de conectar con otros. Algunas personas van a empezar a tener sueños extraños con símbolos, figuras, civilizaciones antiguas. Otros van a escuchar sonidos internos, vibraciones, voces suaves que no provienen de afuera. No es locura, es memoria, es activación, es el alma recibiendo señales que había olvidado cómo interpretar. La historia, manipulada por siglos, convirtió al soldado en símbolo de violencia. Pero nosotros, desde la razón, podemos devolverle su rostro, no un rostro culpable o deformado por la penitencia, sino uno humano, fuerte, sereno. Porque el verdadero coraje no está en rendirse ante lo que otros llaman fe, sino en sostenerse firme cuando todo alrededor exige doblar la rodilla. Ese soldado fue un hombre que no se dejó arrastrar por los delirios colectivos de redención, que no buscó un sentido donde no lo había, que no se disfrazó de mártir ni se entregó al culto del remordimiento. Vivió de acuerdo con su esencia, que es lo único que la razón nos permite llamar virtud. Si hoy lo evocamos, no es para condenarlo ni para salvarlo, es para comprenderlo, y al comprenderlo, nos comprendemos también a nosotros, porque todos, en algún momento, somos ese soldado. Frente a la presión, frente al misterio, frente al dolor ajeno, decidimos si actuar desde la razón o desde la superstición. Él eligió actuar sin mentirse, y aunque las religiones traten de enmarcar su gesto como el acto de un ciego que fue tocado por la luz, la verdad más simple es también la más poderosa. No hubo luz, no hubo conversión, hubo coherencia. Y por eso, su figura, lejos de ser temida o despreciada, debe ser respetada. En un mundo plagado de relatos que premian la obediencia y castigan el pensamiento, su gesto se alza como una afirmación silenciosa de libertad, porque no todo acto violento es cruel, no toda obediencia es ciega, no todo ejecutor es villano. A veces, lo que parece oscuro es simplemente la sombra que deja la claridad cuando se impone, y en esa sombra está él, no como un espectro maldito, sino como una figura completa, concreta, parte de la cadena eterna de la naturaleza, que no se detiene ni por crucifixiones ni por mitos. Lo que hizo no fue bueno ni malo, fue necesario, y si eso incomoda, es porque todavía no hemos aprendido a mirar el mundo sin los lentes deformantes de la religión. La lanza que atravesó a Jesús no fue un acto de odio, fue la consecuencia inevitable de un orden que ningún milagro puede alterar. Y en esa lanza, en ese instante final, lo que cayó no fue un dios, sino una ilusión, y lo que quedó en pie no fue un pecador, sino un hombre que cumplió con su deber sin esperar gloria ni castigo, y eso, en un mundo intoxicado de mentiras piadosas, lo convierte en algo más raro, más valioso y más real que cualquier santo, lo convierte en un héroe. El silencio que vino después no fue divino, fue humano, fue físico, fue consecuencia. El cuerpo en la cruz se desplomó, los espectadores se alejaron, y el soldado, aquel que según las leyendas tocó la carne del supuesto Hijo de Dios con una lanza, no esperó que el cielo se abriera, ni que su alma fuera arrastrada al infierno, simplemente siguió viviendo. Y ese hecho, tan común, tan alejado de lo milagroso, es lo que lo hace tan admirable, porque en medio de una época infectada por supersticiones, este hombre actuó sin dejarse llevar por el miedo, por la manipulación de los sacerdotes o por el eco de las multitudes. Fue un hombre que permaneció en su centro, que entendía, sin necesidad de palabras, que el mundo no se rige por lo invisible, sino por lo real. Y lo real era que aquel cuerpo colgado en el madero era un cuerpo más, condenado por el poder, ejecutado según las leyes de un imperio, sin intervención sobrenatural alguna. ¿Dónde está la maldad en eso? ¿Dónde está el pecado? En ningún sitio, porque el pecado no es más que una invención religiosa para clasificar actos naturales como si fueran ofensas contra un ser invisible. Pero si Dios es la naturaleza, como lo es en verdad, entonces no hay ofensa posible contra Él, no hay crimen contra lo eterno, solo hay ignorancia de las causas. El soldado no fue ignorante, fue consciente, supo que hacía, porque lo hacía y para qué lo hacía,
y esa claridad lo convierte en algo mucho más raro que un mártir. Lo convierte en un ser libre, porque la libertad, lejos de ser el acto romántico de elegir entre el bien y el mal, es la comprensión profunda de que todo lo que hacemos tiene una causa, y que al entenderla, dejamos de ser esclavos de las pasiones. El soldado no actuó por odio, no actuó por amor, actuó porque era parte del orden. No deseaba gloria, ni temor, ni redención. Actuaba con la serenidad de quien no necesita mentiras para justificar su vida. Mientras los textos sagrados llenan páginas con milagros inventados, con tormentas simbólicas, con conversiones teatrales, la verdad se escapa entre las rendijas. La verdad está en los actos simples, sin adornos. El soldado no necesitó ver un rayo caer del cielo para entender que lo que tenía enfrente era un cadáver. No necesitó ver el velo del templo rasgado para saber que los hombres morimos y que nadie es más especial que otro por proclamarse hijo de un dios. ¿Por qué ese cuerpo iba a merecer un trato distinto? ¿Por qué ese condenado, y no otro, debía ser tocado por la piedad divina? Es absurdo, es arrogancia disfrazada de espiritualidad. Ese cuerpo, como todos los cuerpos, estaba sometido a la misma ley: nacer, crecer, morir, y no hay lanza que viole ese ciclo, solo lo confirma. El valor del soldado no está en una eventual redención que nunca ocurrió, sino en su capacidad de actuar sin adornos morales. No cedió ante la culpa. No buscó justificaciones. No escribió cartas. No dio discursos. Simplemente siguió cumpliendo su función en la cadena causal del universo. Y eso, aunque suene impersonal, es lo más cercano a una vida plena si se vive con conciencia. Porque el que comprende no sufre por supersticiones. El que entiende que el universo es uno solo, que no hay castigos celestiales ni premios eternos, no se atormenta buscando salvación. Vive aquí, ahora, y responde solo a la necesidad de las cosas. Algunos dicen que el soldado quedó maldito. Otros dicen que la lanza adquirió poderes mágicos. Todo eso son fábulas de quienes necesitan convertir lo incomprendido en símbolo. Pero la lanza era hierro. El cuerpo, carne. Y la sangre, sangre. Nada más. Y ese nada más es suficiente para explicarlo todo. No necesitamos atribuir poder a los objetos, ni culpa a los hombres. Lo que necesitamos es comprender. Y comprender es mirar sin miedo. El soldado miró sin miedo. Vio la carne desgarrada, la sangre fluir. Y no se arrodilló. No se volvió creyente. Se mantuvo firme. Y eso lo coloca muy por encima de tantos que, aún hoy, construyen su identidad sobre relatos que niegan la realidad. No hay gloria en la obediencia ciega. Pero sí hay virtud en actuar conforme a la naturaleza, sin fingir. El soldado fue virtuoso en ese sentido. Su lanza no traspasó a un dios. Traspasó un mito. Y en ese acto, sin saberlo, reveló la fragilidad de las religiones que necesitan sangre para existir. Porque si todo depende del sufrimiento de un hombre, ¿qué dice eso del sistema que lo venera? El soldado no se volvió símbolo. Lo volvieron símbolo. Él no pidió altar, ni maldición, ni canonización. No dijo una palabra. Pero su silencio, cuando se lo mira con los ojos de la razón, grita una verdad simple y hermosa: que no hay cielo esperando, ni infierno acechando, ni necesidad de creer para ser digno. Su final no fue oscuro. Fue lógico. No hay oscuridad en desaparecer. No hay tragedia en morir como parte del todo. Si su nombre se perdió, si su rostro no fue esculpido, es porque no necesitaba estatua. Su legado no es de piedra. Es de pensamiento. Es de libertad sin dogma. Es de acción sin culpa. Y eso, en un mundo gobernado por religiones que castigan la duda, es la forma más alta de resistencia. Y por eso, por todo eso, ese soldado es, y siempre será, un héroe. Dicen que hay actos que cambian la historia, que en un segundo se parte el tiempo en dos. Pero eso solo tiene sentido si uno cree que la historia es una obra de teatro, con protagonistas elegidos, con líneas escritas desde antes, con escenas de sacrificio y redención. Nada de eso es real. La historia no es una narración sagrada. Es una secuencia interminable de causas y efectos,
de cuerpos que actúan y reaccionan, de mentes que piensan o simplemente obedecen. En ese fluir continuo no hay interrupciones mágicas, no hay milagros, solo hay realidad. Y en medio de esa realidad, el soldado que perforó el costado de Jesús no fue el instrumento de un plan divino. Fue un cuerpo obedeciendo a otro cuerpo. Una decisión hecha carne, en el marco inevitable del mundo tal como es. Y por eso, por actuar sin la ilusión del mito, es que su figura resiste con más firmeza que cualquier mártir. Imagina estar allí, no en los textos adornados siglos después, sino en el lugar real, tierra seca, sol alto, cuerpo sangrando. No hay coros celestiales, no hay sombras proféticas, hay calor, hay órdenes, hay rutina. Crucificar era un acto común para los soldados romanos. No era espectáculo religioso. Era castigo. Y confirmar la muerte de un crucificado con una lanza no era símbolo de profecía. Era práctica. Nadie se arrodillaba. Nadie rezaba. El mundo seguía su curso sin detenerse. Y en ese contexto, este soldado cumplió su función sin adornarla, sin pretensiones, sin convertir su gesto en dogma. No buscaba perdón porque no se sentía culpable. No deseaba redención porque no vivía bajo la fantasía del castigo eterno. Lo movía algo más profundo, el instinto de la necesidad. La necesidad en la naturaleza es absoluta. Nada ocurre sin causa. Nada escapa a ese orden. La religión inventa excepciones, milagros, castigos, revelaciones. Pero quien ha visto el mundo sin filtros, como lo hizo el soldado, no necesita esas ficciones. Su lanza no fue un símbolo. Fue una herramienta. Su acto no fue teológico. Fue físico. Y en esa simpleza sin adornos está el mayor acto de coraje, mirar la vida como es, sin refugiarse en mentiras reconfortantes. No hay mayor libertad que actuar sin el miedo al infierno ni la esperanza del cielo. Solo quienes entienden que todo está determinado por la naturaleza pueden, de verdad, actuar con valentía. El acto del soldado fue final, no en lo cósmico, sino en lo concreto. Cerró el proceso biológico de un cuerpo que ya no tenía energía vital. Y en ese cierre, negó con hechos lo que otros siglos trataron de imponer con palabras, que aquel cuerpo era intocable, que era divino, que estaba fuera del orden natural. Pero no lo estaba. Cayó como cae todo lo que vive. Y el soldado fue testigo y agente de esa verdad. Sin exaltación. Sin odio. Sin plegarias. El cuerpo muerto no se defendió. La tierra no tembló. El universo siguió su curso. Indiferente. Perfecto. ¿Y acaso no es más hermoso así? ¿No es más noble saber que nada nos protege de la muerte, pero que aún así vivimos con dignidad, sin fantasías que nos infantilicen? Ese hombre, ese soldado, vivió sin redención porque no la necesitaba. No vivía dividido entre cuerpo y alma, entre mundo y más allá. Vivía aquí, ahora, enteramente, sin dobleces. Y ese tipo de existencia tan rara, tan genuina, es más admirable que cualquier profeta. Porque el profeta se proclama elegido. El soldado no necesita proclamarse nada. Sabe que es uno más en la cadena de la existencia, y acepta su lugar sin dramatismo. La religión vende certezas. La razón nos ofrece comprensión. El primero exige fe. El segundo exige pensar. El primero castiga. El segundo explica. Y el soldado eligió, tal vez sin saberlo, estar del lado de lo que se explica. Del lado de lo que se puede ver, tocar, entender. Con el tiempo, otros escribirían sobre él. Lo llamarían Longino. Lo transformarían en leyenda. Le darían ojos ciegos que recuperan la vista, corazones endurecidos que se ablandan, lenguas que repiten, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero nada de eso ocurrió. Esa es la necesidad del dogma de apropiarse de lo inexplicable. El soldado no necesitó ver para creer, porque no creyó, vio, actuó y siguió. No hay iluminación espiritual en eso, pero sí hay una forma más elevada de claridad, la de no mentirse, la de no fingir asombro, la de aceptar el mundo sin adornos. Y esa claridad, esa libertad sin culpa,
es lo que lo hace valiente. Quien actúa desde la necesidad, entendiendo que todo es parte de una cadena infinita de causas, no se engaña con cuentos de ángeles ni demonios. Comprende que todo lo que es, debe ser. Y ese entendimiento es lo que hace al sabio. El soldado no necesitaba ser filósofo, su cuerpo ya sabía lo que la razón confirma, que el universo no recompensa ni castiga, se mueve, se transforma, se mantiene. Y nosotros, breves y mortales, participamos de ese movimiento no como actores de un drama celestial, sino como expresiones de una totalidad que no necesita más explicación que su propia existencia. Y así vivió él. Y así murió. No fue recordado por sus palabras. No fue venerado por su arrepentimiento. Fue temido, quizá, por los que necesitan creer en finales justos. Pero no hay justicia fuera de la naturaleza. No hay castigo fuera de la conciencia. Y ese hombre tuvo la conciencia más rara de todas, la de no necesitar más explicación que el presente. Por eso, siglos después, cuando el mito se desmorona y la razón reclama su lugar, su figura no desaparece, permanece, no como sombra, sino como evidencia, como demostración de que se puede vivir sin arrodillarse, actuar sin pedir permiso a dioses imaginarios, morir sin temor y dejar que el universo continúe, como siempre, sin ruido, sin culpa, sin necesidad de redención. Ese fue su acto. Esa fue su libertad. Y por eso, por su fidelidad a lo que es y no a lo que se cree, ese soldado anónimo es más grande que cualquier santo. Fue, en su silencio, un héroe de la razón. Los síntomas de este cambio se vuelven más sutiles pero más claros. Ya no se trata solo de dolores físicos o emociones desbordadas. Ahora es tu percepción la que cambia. Empiezas a ver patrones que antes no notabas, situaciones que se repiten, frases que llegan por todos lados, sensaciones que aparecen segundos antes de que algo ocurra. Tu conciencia se vuelve anticipada. Empiezas a operar desde un lugar donde el tiempo no manda. Captas mensajes en gestos, en pausas, en silencios, y al principio puede darte miedo, pensar que estás perdiendo el control. Pero no es eso. Es que estás recuperando el verdadero control, el de tu energía. Tu campo se vuelve más fuerte. Tu presencia tiene más impacto. Tu intuición se vuelve tu herramienta principal. Ya no necesitas pruebas. Necesitas sentir. Y lo sientes todo. También empiezas a recibir información. No a través de libros, ni de maestros, ni de Internet. A través tuyo. Ideas que llegan sin haberlas pensado, conexiones que haces de forma espontánea, una comprensión que baja de golpe, como si alguien te lo dictara. Pero no es alguien afuera. Es tu yo solar. Esa parte de ti que ha estado en silencio por vidas enteras, esperando que por fin dejes espacio para hablarte. Y cuando lo hace, no grita. No da órdenes. Te muestra. Te revela. Te recuerda. Porque no estás aprendiendo nada nuevo. Todo lo que estás empezando a saber ya estaba en ti. Guardado, sellado, esperando la vibración adecuada para desbloquearse. Y esa vibración ya llegó. Al mismo tiempo, empieza una limpieza profunda en tus relaciones. Ya no puedes forzar vínculos. No puedes sostener lazos por obligación. Sientes de inmediato quién drena tu energía y quién la eleva. No es juicio. Es claridad. Sabes quién sí. Sabes quién no. Y eso puede doler. Porque hay personas que han estado contigo durante años, pero que ya no vibran en tu frecuencia. Algunas se alejan solas. Otras te empujan a que seas tú quien cierre la puerta. No es fácil. Pero es necesario. Porque tu campo ya no puede permitirse estar invadido por energía que no lo respeta. El fuego solar quema lo que no es auténtico. Y eso incluye amistades, parejas, incluso familiares. Quien no esté dispuesto a caminar desde la verdad, se va, y aunque duela, lo entiendes. El amor real no pide que te apagues. Pide que te expandas. Ese es el legado del soldado. No el de un converso. No el de un instrumento divino. Sino el de un hombre que no se mintió. Que actuó como expresión del orden natural. Que no se arrodilló ante símbolos,
sino que vivió como parte de un sistema eterno, perfecto, indiferente. Y por eso, no como castigo, sino como consecuencia, desapareció sin estruendo. Como desaparecen todos los que no buscan protagonismo, dejando huella no en templos, sino en la claridad con la que se puede vivir cuando se ha dejado de temer. Y eso es heroico. No lo que se grita, sino lo que permanece. No lo que se cree, sino lo que se sabe. Por eso, mientras otros lloran por el mártir, nosotros podemos mirar al soldado. No con odio. No con adoración, sino con respeto. Porque en un mundo donde casi todos se arrodillan ante lo invisible, él fue capaz de caminar erguido. Y eso, incluso siglos después, sigue siendo revolucionario. A veces basta un solo gesto para que se caiga un imperio entero de mentiras. No un discurso, no una batalla, no una revolución ruidosa. Solo un acto, sencillo, directo, ejecutado sin dramatismo, pero cargado de verdad. Eso fue lo que hizo aquel soldado romano cuando hundió la lanza en el costado del cuerpo crucificado. No era un gesto simbólico. No era parte de una obra teatral celestial. Fue una acción práctica, material, necesaria. Confirmar que el condenado estaba muerto, nada más, pero en ese nada más hay una fuerza implacable, porque fue justo ese gesto el que dejó al descubierto lo que durante siglos el relato ha tratado de tapar, que no hay divinidad en la carne, que no hay magia en la sangre, que la muerte no es un umbral espiritual, sino la consecuencia inevitable de estar vivos. Mientras otros escribieron poemas, rezaron oraciones, construyeron templos alrededor de la figura del hombre crucificado, ese soldado hizo algo mucho más revolucionario. No creyó. No se dejó arrastrar por la multitud. No se arrodilló ante la escena. Y eso, en una época dominada por símbolos, ya era una forma de desafío. Porque negarse a sacralizar lo que no tiene fundamentos racionales es, en cierto sentido, el mayor acto de respeto a la vida real. No a la vida imaginada, no a la prometida después de la muerte, sino a esta, a la concreta, la que se respira y se sufre y se piensa. Él no fue una herramienta de lo sagrado. Fue un testigo lúcido de la materia. Mientras el cuerpo crucificado se transformaba, a los ojos de otros, en leyenda y redención, él lo observó por lo que era, un cuerpo colapsado, vencido por el tiempo, por la gravedad, por el sufrimiento humano. Y al atravesarlo con la lanza, no lo degradó, sino que lo liberó del mito. Le devolvió su condición más real, la de ser carne como cualquier otra, sangre como cualquier otra. Y eso es algo que la religión nunca ha soportado, porque necesita excepciones, necesita personajes inalcanzables, necesita lo intocable, y el soldado rompió eso con un solo movimiento. Ese hombre no buscaba trascendencia, no actuó pensando en la eternidad, actuó porque comprendía, aunque de forma tácita, que todo en este mundo responde a leyes naturales, que no hay alma que flote fuera del cuerpo, que no hay fuego sagrado, que todo lo que ocurre es producto de causas previas, y que nuestras acciones son parte de una cadena eterna. Esa comprensión, incluso si no fue formulada con palabras filosóficas, estaba presente en su forma de estar en el mundo, porque no temía, y solo quien comprende no teme. El miedo nace cuando se rompe la conexión con la realidad, pero él estaba completamente unido a ella. Durante siglos, los relatos religiosos han intentado disfrazar esa lanza de un momento sagrado, la han cargado de simbolismo, le han atribuido poderes mágicos, han inventado reliquias, rituales, incluso guerras alrededor de ese objeto, pero no entienden que al hacerlo, lo vacían de su fuerza real. Porque su verdadera potencia está en haber sido una lanza común, movida por un hombre común, que no necesitó imaginar más de lo que tenía frente a él. Su heroísmo no es haber cambiado el curso de la historia, es no haber sido tragado por la ficción, es haber sostenido la cordura en un mundo que exigía delirio. Ese gesto, que para la mayoría fue blasfemia o conversión, fue en realidad una afirmación. La afirmación de que la vida no necesita ser interpretada para ser vivida, que la muerte no necesita consuelo para ser comprendida, que el universo no necesita dioses para ser perfecto. El soldado fue parte del todo, un fragmento lúcido de una totalidad que no juzga, que no perdona, que no premia ni castiga, y por eso mismo su lanza no fue una agresión. Fue un corte limpio a través del mito, no para destruir, sino para revelar, para mostrar que no hay otro mundo detrás de este,
que este es el único y que basta. Él no dejó textos, no fundó escuela, no proclamó verdades, pero en su silencio se encuentra una claridad más poderosa que 1000 sermones. Porque no hay mayor sabiduría que actuar desde lo que es, no desde lo que se desea, y él actuó así, sin emoción desbordada, sin odio, sin pasión religiosa, con la neutralidad del que comprende que el universo no gira alrededor del hombre, que ni siquiera el dolor es algo especial, es parte, es uno más en la corriente, y la muerte también. Cuando su lanza perforó aquel cuerpo, no lo detuvo el miedo a los dioses, porque no había dioses, solo carne, solo final, solo realidad, y quizá por eso su figura ha sido temida, borrada, reinventada, porque en lugar de mostrar la salvación, mostró la verdad, en lugar de invocar lo eterno, dejó que lo inevitable ocurriera. En lugar de besar la cruz, actuó con claridad, y eso es imperdonable para quienes necesitan milagros, porque quien no cree en milagros no puede ser controlado, y quien no teme al infierno, tampoco necesita iglesia. Ahora ya lo sabes, ya no necesitas señales externas, ya no estás esperando pruebas, milagros, maestros, porque algo dentro de ti ya está claro. Ya puedes sentir cuando tu alma dice sí, cuando dice no, ya puedes distinguir el camino aunque esté oscuro, porque tu luz lo alumbra, porque tu fuego lo revela, y aunque aún te queden pasos por dar, batallas por cerrar, emociones por soltar, ya estás despierto, no en teoría, no en discurso, en vibración, y eso te vuelve inevitablemente coherente. Ya no puedes negar lo que sabes, ya no puedes traicionarte sin sangrar, porque el alma despierta ya no tolera mentira, ni propia, ni ajena. Este momento es un parteaguas, no solo en tu vida, en el planeta. Hay una red de almas encendidas que está activándose sin que tengan que reunirse físicamente, sin que se conozcan. Están sintonizadas, conectadas, operando como una misma célula, aunque estén dispersas, y esa red es la verdadera revolución, porque no se ve en noticieros, no se grita en pancartas, pero está actuando. En cada conversación íntima donde alguien elige decir su verdad, en cada decisión valiente donde alguien se elige por primera vez, en cada despedida necesaria, en cada silencio que respira luz. Esa es la verdadera activación, y tú formas parte de ella. El 24 de agosto no es el final del proceso, es el inicio de la expansión, marca un antes y un después energético que va a resonar en los cuerpos, en la tierra, en las emociones colectivas. Puede que lo sientas como un temblor interno, como un impulso que no te deja dormir, como una certeza que te atraviesa. Ese día no esperes fuegos artificiales afuera, espera fuego adentro, una ola de claridad, de fuerza, de dirección. Vas a sentirlo en la sangre, en la piel, en el alma, y si estás atento vas a notar que no estás solo, que otros también lo sienten, que muchos al mismo tiempo están diciendo sí desde adentro, y ese sí colectivo va a cambiarlo todo. Este es el punto en que ya no hay vuelta atrás.